Al no recibir respuesta, Sang repitió la pregunta. Al oírla, Go-chan tembló por dentro, pensando, ¿se ha dado cuenta de que planeamos abandonarlo? Este tipo no solo es inteligente, sino prácticamente un intrigante. Tragó saliva y le explicó a Sang que la base del aprendizaje de las artes marciales es el cultivo de la fuerza interna. Al oír esto, Sang se interesó aún más y le pidió a Go-chan que le diera más detalles. La fuerza interna consiste en permitir que la energía de la naturaleza circule por el cuerpo mediante técnicas de respiración, formando finalmente el interno. Cuanto más interno se acumule, mayor será el poder marcial. Sin embargo, el interno no se puede desarrollar de la noche a la mañana. Un experto de primer nivel como el guardia Kam tiene al menos medio ciclo de acumulación de I. Por lo tanto, te resultará muy difícil superarlo a corto plazo. Así que será difícil de lograr en un periodo de tiempo corto. Dijo Sang tras escuchar la explicación de Go-chan. En ese momento, Go-chan no lo había explicado del todo, ya que también hay un periodo óptimo para cultivar la fuerza interna. A partir de los 7 u 8 años, el cuerpo acumula demasiada energía impura, lo que hace imposible reunir fuerza interna incluso con la práctica. Es decir, Sang nunca sería capaz de superar a Garkam en toda su vida. Al ver a Go-chan con aire de suficiencia, Sang ya había adivinado sus pensamientos y se giró para tocarle la mejilla, diciendo en voz baja, «Tus ojos sí que parecen codiciosos. Me dan ganas de sacártelos». Sin embargo, John no profundizó en el tema y, en su lugar, preguntó alegremente, «¿Qué tal si te conviertes en mi hombre a partir de ahora?» Por miedo, Go-chan accede. Dado que John no podía matar al guardia Kam ni persuadirlo para que cambiara de bando, no tenía una estrategia mejor en ese momento. Pensando esto, giró la cabeza y preguntó de nuevo, ¿hay algún rencor entre Mac Hangon y el cuarto joven maestro? Se enteró de que, hacía 2 años, Mac Hangon llamó puta a la madre del cuarto joven maestro y recibió una buena paliza por ello. John no pudo evitar reírse a carcajadas, el cuarto joven amo es bastante decente, al menos no le rompió las extremidades a Mac Hangon. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió hacia la habitación del señor. En ese momento, de vuelta en la habitación del señor de la mansión, la chamán Mio estaba envolviendo toda la habitación con hilos rojos y monedas de cobre, mientras el señor de la mansión yacía en la cama sin responder, con extrañas líneas negras extendiéndose desde su corazón. Aunque parecía envenenamiento, en realidad era el resultado de haber sido consumido por energía maligna. Afortunadamente, el señor había practicado artes marciales durante muchos años, lo que le había mantenido con vida hasta ahora. Lamentablemente, al haber estado afligido por el mal durante demasiado tiempo, incluso con los grandes poderes del chamán Mio, solo tenía un 50% de posibilidades de salvarlo. Sin embargo, el objetivo del chamán Mio no era salvar al señor, sino completar la tarea encomendada por la dama. La vida o la muerte del señor no le importaban en absoluto. Sostuvo un bolígrafo en una mano y dibujó un talismán fantasmal, luego recitó en voz alta un hechizo mientras le daba órdenes al talismán, y éste se adhirió directamente al pecho del señor de la mansión. Una ráfaga de energía brotó violentamente del talismán, acompañada por el chamán Mio recitando hechizos y trazando sellos, dispersando la energía maligna del cuerpo del señor. Poco a poco, los ojos del señor de la mansión se volvieron rojo sangre, como si estuviera a punto de ser poseído por algo, e incluso el chamán Mio salió disparado, con la situación a punto de salirse de control. Justo en ese momento, Sang abrió la puerta de un empujón y dijo con una sonrisa, «He venido a presentar mis respetos». «Te saludo, padre». La repentina intrusión interrumpió el hechizo de Xiao Ming Miao y, antes de que pudiera identificar al intruso, gritó, «Fuera de aquí ahora mismo, o el señor correrá un peligro mortal». Pero Sang lo ignoró, ocupándose de ver cómo estaba el señor. Xiao Ming Miao suplicó desesperadamente, «Por favor, sal de aquí. Si las cosas salen mal». En ese momento, la energía maligna del cuerpo del señor se intensificó y el extraño poder que lo poseía se hizo más fuerte, perdiendo por completo el control. El cuerpo del señor se retorció y flotó en el aire.
Desesperado, el chamán Mio pidió rápidamente a Sang y a Go-chan que ayudaran a sujetar al señor. Mirando al señor de la mansión, Go-chan y Sang no sabían qué hacer. Deprisa, sujetadlo, ordenó el chamán Mio. El chamán colocó otro talismán en la frente del señor, murmurando continuamente entre dientes. Sin embargo, la energía maligna del señor se hizo más fuerte y el pequeño talismán no pudo suprimirla. El aura inquietante comenzó a desplazarse a lo largo del brazo del señor hacia Go-chan. En ese momento crítico, Sang tomó una decisión decisiva y le cortó la mano al señor de la mansión. Esta acción dejó atónitos a todos los presentes. Al ver que el aura inquietante regresaba al señor de la mansión, Sang esbozó una sonrisa siniestra. A continuación, procedió a atacar de nuevo, decapitando el brazo del señor de la mansión. Al ver esto, Go-chan pensó, este maldito loco acaba de cortarle el brazo al señor de la mansión. Xiao Ming Miao levantó rápidamente la mano y pegó otro talismán en el miembro amputado, estabilizando la situación por los pelos. Pero para entonces, Xiao Ming Miao ya estaba pensando en escapar, justo cuando se disponía a recoger sus cosas y huir. Una espada larga ya estaba apuntándole al cuello. Sang había visto a través de su pequeño plan desde el principio. Go-chan quiso decir algo, pero Sang lo detuvo. ¿Es esta la razón por la que el señor ha estado postrado en cama?, preguntó Sang con indiferencia. El chamán, ahora aterrorizado por las acciones de Sang, solo pudo balbucear excusas. El señor está poseído por algo extraño, y la situación está lejos de haber terminado. Si perdemos más tiempo, podría morir en cualquier momento. Sin embargo, el rostro de Sang permaneció indiferente. El chamán se estremeció y preguntó con vacilación, ¿tú también deseas que el señor muera? Cuando Sang oyó la palabra, también, lo comprendió todo al instante. ¿Fue la señora quien te ordenó hacer esto? Sabiendo que ya no podía ocultar la verdad, el chamán lo confesó todo. Tras escuchar la verdad, Go-chan se secó el sudor frío, pensando para sí mismo que, si el hijo mayor ocupaba el puesto del señor, solo cabía imaginar en qué acabaría él. Para asegurar su propio futuro, Go-chan se apresuró a explicarle a Sang, debemos salvar al señor. Si el señor muere, la señora segaramente te echará la culpa a ti. El chamán también intervino, diciendo que tenía una forma de salvar al señor. Sin embargo, en ese momento, Sang se sumió en profundos pensamientos. Pronto, Sang esbozó una sonrisa. No le pidió al chamán que salvara al señor, sino que le ordenó que siguiera indagando sobre el paradero del sello oficial y el manual secreto. Todos se quedaron aterrorizados por su decisión, pero Sang no dio ninguna explicación. Sin más opciones, el chamán sacó una marioneta y dijo, si el espíritu maligno sigue carcomiendo al señor, éste morirá de verdad. Esta marioneta puede ocupar el lugar del señor. Tras decir esto, el chamán ató la marioneta y el brazo cortado, luego estampó un sello y recitó un hechizo. El espíritu maligno adherido al brazo cortado se materializó en una mano que agarró con fuerza la marioneta. Mientras tanto, el señor lanzó un grito de dolor. Sabiendo que la energía maligna emitida por el espíritu era demasiado fuerte, el chamán se dio cuenta de que, si continuaba, el sello se rompería y el tercer joven maestro no lo perdonaría. Pensando en esto, el chamán tomó la decisión decisiva de matar dos pájaros de un tiro. Utilizó la excusa de que los forasteros no debían quedarse allí para despedir primero a Go-chan, luego murmuró unas palabras más y, bajo su control, el señor reveló lentamente el escondite del manual secreto y el sello oficial, más allá de la puerta de piedra delantera, en una cámara subterránea bajo la sala de medicinas. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, la marioneta se hizo añicos bajo la erosión de la energía maligna. El chamán gritó rápidamente a Sang, corta el hilo rojo rápidamente. El espíritu maligno está intentando apoderarse del cuerpo del señor de la mansión. Sin embargo, al cortarse el hilo rojo, el espíritu maligno se arrastró rápidamente por el suelo y trepó hacia Sang. Sang miró al chamán. En ese momento, el chamán esbozó una sonrisa siniestra.
Mientras la mano fantasmal envolvía el cuerpo de Sang, presionó un talismán sobre la frente de Sang. De esta manera, completó la misión de la señora y también pudo culpar a Sang. Sin embargo, lo que el chamán no sabía era que esta acción desató por completo los pensamientos malignos más puros ocultos en lo más profundo de Sang. El espíritu maligno engañado, descargando toda su ira sobre Sang, intentó apoderarse por completo de su cuerpo. Al mismo tiempo, Sang cayó en una ilusión. Se encontraba en un lugar familiar, el abrevadero al que siempre acude. Una montaña tranquila, conoce bien este lugar. Como es un lugar al que siempre acude, no podría olvidarlo aunque quisiera. Va a buscar agua como solía hacer. Sin embargo, mientras caminaba, sintió una sensación extraña. Una sensación como si estuviera olvidando algo. Justo entonces, vio un fuego ardiendo en el bosque y se sorprendió al darse cuenta de que era en la dirección de la casa. Apresuradamente, deja caer el cubo de agua y corre histéricamente, murmurando para sí mismo, «Abuelo, por favor, por favor». Corrió tan rápido como pudo. Al llegar a la casa, gritó llamando a su abuelo. Cuando vio a su abuelo, se quedó completamente consternado. La escena de la trágica muerte de su abuelo se repitió ante sus ojos. «Despierta, abuelo», gritó mientras abrazaba el cadáver. No, ¿quién pudo haber hecho esto? Y esta vez lloró, con lágrimas desgarradoras. Por fin comprendió lo importante que era su abuelo para él. Tras percibir el deseo más íntimo de John, el espíritu maligno creó un mundo sin remordimientos para él. Al ver a su difunto abuelo de nuevo ante él, John ya no pudo contener su emoción y lo abrazó con fuerza. «Oye, este anciano se va a caer. ¿Por qué te comportas así de repente? No volveré a perder a mi abuelo nunca más, ya que él es la razón por la que yo, alguien que debería haber muerto, sigo vivo». Pensó John para sí mismo, justo cuando el espíritu maligno creía que John se regodearía para siempre en esta falsa felicidad. La expresión de John cambió de repente, se giró y se abalanzó hacia la cabeza del espíritu maligno. «Me has enfadado, atreviéndote a burlarte de mí con la muerte de mi abuelo». El espíritu maligno puso una mirada incrédula, incapaz de entender por qué John podía ver a través de su ilusión. «Y parece que has malinterpretado algo». John se burló. «¿Pensabas que mi felicidad era revivir a mi abuelo? Deberías haberme dejado destrozar al bastardo que mató a mi abuelo». Antes de que pudiera seguir reflexionando, un frío que le helaba los huesos le recorrió el cuerpo. Se trataba de una pureza del mal a la que ni siquiera los espíritus se atreverían a acercarse. En ese momento, al sentir la abrumadora intención asesina de John, se aterrorizó en su interior. ¿Puede una persona viva poseer realmente tales emociones? Mientras tanto, la voz del abuelo resonó en la mente de John. ¿Sabes por qué te llamé John? Eres un niño diferente a los demás, pero deseaba que crecieras para ser bondadoso y justo. Por eso, rezo para que sigas creciendo como una persona justa. Al sentir la abrumadora intención de matar, el espíritu maligno se desprendió de su brazo y se dio la vuelta para huir. Para entonces, el espíritu maligno no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba corriendo. Finalmente, el espíritu maligno llegó a lo más profundo del corazón de Sang. En una vasta pradera, solo había una puerta sellada. ¿Un campo? ¿Este es el lugar en lo más profundo de su conciencia? Entonces el espíritu maligno se fijó en la puerta. Aunque no sabía qué había detrás de la puerta, el espíritu maligno decidió abrirla y devorar por completo el corazón de Sang. Sin embargo, antes de que el espíritu maligno pudiera abrir la puerta, todo a su alrededor quedó gradualmente envuelto por una niebla negra, y el cuerpo del espíritu maligno fue consumido poco a poco por la niebla negra. Luchó desesperadamente, tratando de escapar, pero ya era demasiado tarde. En medio de sus gritos desesperados, el espíritu maligno fue arrastrado por completo a un abismo sin fin. Mientras tanto, Sang abrió de repente los ojos y la energía maligna llenó al instante la habitación. Xiao Min Miao se dio la vuelta y enseguida mostró una mirada de terror.
Sang se arrancó con indiferencia el talismán de la frente y nubes de niebla negra brotaron continuamente de sus palmas. Sang pronunció en voz baja una sola palabra, monje demonio. La niebla negra se condensó lentamente, formando finalmente una figura humana. Xiao Ming Miao observó horrorizado, dándose cuenta de que no se trataba de un simple espíritu resentido, sino de un espíritu maligno de alto rango. Antes de que pudiera reaccionar a la orden de Sang, el monje demonio lo atacó violentamente. Aunque el chamán Miao logró bloquear el ataque por los pelos, quedó completamente aterrorizado por la acción de Sang. Sang era capaz, de hecho, de dar órdenes a un espíritu maligno. Para los humanos, los espíritus malignos son nada menos que un desastre. Sin embargo, antes de que pudiera comprender del todo la situación, la mano del espíritu maligno volvió a extenderse hacia él. La energía del monje demonio lo lanzó por los aires. Presa del pánico, el chamán Miao agarró rápidamente una espada preciosa que tenía a su lado, pero frente a un demonio del infierno, su figura parecía insignificante. ¿Cómo podría un simple objeto mortal resistirlo? Innumerables tentáculos se extendieron hacia su cuerpo, y el chamán Miao no dejaba de suplicar clemencia. Pero Sang no vaciló, observándolo todo con frialdad, desprovisto de toda compasión. El chamán Miao se dirigió a Sang gritando, «Si es porque te engañé», pero antes de que pudiera terminar, Sang lo interrumpió, «No, no es por eso. Puesto que has oído hablar del sello oficial y del manual secreto, no puedo dejarte vivir». Así, sin más, el chamán Miao fue arrastrado al abismo del miedo infinito. Solo en el último momento se dio cuenta de que, desde el principio, no había sido más que una presa para Sang. Momentos después, Sang llamó a Go Chan. Cuando regresó a la habitación, se quedó completamente impactado y, al ver el aterrador estado en el que yacía el chamán Miao, se estremeció. Justo entonces, Sang dijo con indiferencia, «Ya harás preguntas más tarde. ¿Puedes llevar el cadáver?». Siguiendo los planes de Sang, este preparó la habitación para que pareciera que el chamán Miao se había vuelto loco, le había cortado el brazo al señor y luego había intentado matarlo. Nosotros nos topamos con la escena y pusimos fin a todo. Al oír esto, Go Chan se quedó un poco confundido y preguntó, ¿ese es tu plan para ocultar la verdad? Sí. ¿Hay algún problema con eso? Pero a Go Chan le preocupaba que esos trucos no engañaran a la señora. Joven amo, un intento a medias de ocultarlo solo despertará sospechas hacia usted. ¿Era tan obvio? Incluso si el chamán se hubiera vuelto loco de alguna manera y hubiéramos acabado sometiéndolo, el hombre o la señora que lo contrató no lo aceptaría fácilmente. Sang pensó en una forma de hacerlo un poco más creíble. Sin dudarlo, Sang levantó la espada y se la clavó en el muslo. Este acto le heló la sangre a Go Chan. Entonces Sang lo miró directamente. ¿Es un poco más creíble ahora? Al ver esto, Go Chan no esperaba que Sang fuera tan despiadado ni siquiera consigo mismo. Su miedo se intensificó al darse cuenta de que no era alguien a quien pudiera permitirse provocar. Justo entonces, apareció de repente una figura. Era Han Myung-jin, del salón interior de la mansión Moxor. Originalmente, él y el señor Mokindin eran compañeros de armas y habían jurado lealtad al señor hacía 19 años. Pero ahora, por el futuro de la mansión Moxord, había accedido inquietantemente a la petición de la señora. Alejarse un rato no debería causar ningún problema. No esperaba volver a esta escena. Exigió enfadado saber qué le habían hecho al señor. Go Chan se apresuró a explicar que se trataba de un malentendido, mientras que Sang fingió debilidad, a punto de decir algo, pero luego se derrumbó en el suelo. Confundido, Sang Mayan-jin agarró a Go Chan y lo interrogó. Go Chan inicialmente quiso decir algo, pero al ver la siniestra sonrisa en el rostro de Sang, abandonó inmediatamente cualquier idea. Comprendió que Sang estaba actuando sin duda alguna. Al final, solo pudo explicar las cosas según lo dispuesto por Sang. Poco después, Sang yacía en la botica de la mansión Espada Mok, con el aroma de las hierbas medicinales a su alrededor resultándole inmensamente familiar.
Pensando que pronto tendría el manual secreto y el sello oficial, se sintió mucho más aliviado. Aunque estos objetos se encontraban justo debajo de la botica y el lugar estaba abarrotado durante el día, Sang decidió buscar el sello oficial y el manual secreto por la noche. En ese momento, Go-chan, con la mano vendada, entró en la habitación y, siguiendo las instrucciones de Sang, recuperó 2 libros del cadáver del chamán Miao. Uno era el resumen del maestro Chu, el libro original de la escuela del Yin-Yang, y el otro era el primer tomo de la anomalía. Dado que la señora había ordenado que se quemaran todas las pertenencias del chamán Miao para destruir las pruebas, Go-chan se llevó estos libros en secreto antes de que fueran destruidos. Go-chan no entendía por qué John quería esos 2 libros, pero John no se lo explicó, limitándose a señalar por la ventana. ¿Ves algo ahí fuera? Go-chan miró por la ventana durante un buen rato, pero no vio nada. Sin que él lo supiera, una sombra fantasmal flotaba fuera de la ventana, visible solo para John. Por eso quiero averiguarlo. Justo en ese momento, ambos oyeron ruidos procedentes del exterior. Cuando John pensaba que todo iba sobre ruedas, la señora apareció de repente en la farmacia. Al verla aparecer, tanto Go-chan como John se sobresaltaron. Go-chan la saludó rápidamente de inmediato. John la miró con atención. La señora, nacida en un clan de artes marciales, no solo era muy hábil en las artes marciales, sino que también era más astuta y peligrosa que el hijo mayor, Mak Jan-go. Incluso la cámara de seguridad le recordaba a John que debía ser extremadamente cauteloso con ella. Justo en ese momento, John la saludó. Seguía sentado en la cama, lo que indicaba que no podía ponerse de pie debido a la herida en la pierna. Go-chan sudó frío ante sus acciones. La saludó mejor de lo que esperaba. No estoy aquí para escuchar tu saludo, lo que dejó a John confundido. Entonces, la señora Sok de repente le dio un puñetazo a John en la pierna. John y Go-chan quedaron completamente conmocionados. El intenso dolor hizo que John gruñera involuntariamente. Go-chan quiso intervenir, pero de repente le pusieron una espada en el cuello. No te muevas, dijo con seriedad el guardia de Lady Sok. Lady Sok miró entonces a Sang con una sonrisa, dándose cuenta al instante de que su herida era autoinfligida. No había esperado que Sang llegara tan lejos como a hacerse daño a sí mismo para ocultar la verdad. Aunque engañes al maestro del salón interior, a mí no me engañas. Deberías saber que a un chamán poderoso nunca le saldrían mal sus propios hechizos. ¿Intentas engañarme con esos trucos? Dicho esto, Lady Sok abofeteó a John. El frágil cuerpo de John salió disparado al instante. Lady Sok se sacudió la mano y siguió presionando. ¿Qué oíste exactamente en la habitación? John se quedó en silencio un momento y de repente estalló en una risa histérica. La dama pensó que se había vuelto loco, pero al segundo siguiente, la expresión de John se volvió fría, y simplemente dijo, monje demoníaco. Una sombra fantasmal apareció de repente detrás de él y se abalanzó sobre la dama. La dama sintió que algo pasaba por encima de ella, mientras una criada a su lado era agarrada por el cuello por el monje demoníaco, con todo su cuerpo flotando en el aire, luchando desesperadamente. Al ver esto, la dama recordó la aterradora muerte del chamán Nyo. Antes de que pudiera reflexionar más, la voz de John llegó desde detrás de ella, el manual secreto y el sello. ¿No es eso lo que necesitas? Entonces deberías estar negociando las condiciones conmigo, en lugar de intentar amenazarme. En ese momento, la dama entró claramente en pánico. Quería decir algo, pero John no le dio oportunidad. En realidad, no quiero el puesto de señor, pero ya que me estás presionando tanto, quizá tenga que contarle al segundo o al cuarto hermano la información sobre el manual secreto y el sello. Al fin y al cabo, el cuarto hermano tiene una buena base en artes marciales. Sería una buena ofrenda de paz para él. Esas palabras enfurecieron tanto a la señora que se puso verde de ira. Pero no podía hacer nada contra Sang y solo pudo marcharse en un arrebato de rabia. De vuelta en su residencia, cuanto más lo pensaba, más se enfadaba. Murmuraba repetidamente, ¿cómo se atreve?
¿cómo se atreve? Y su guardia intentó calmarla. ¿Qué me calme? ¿Te parece que puedo calmarme ahora mismo? El chico, que normalmente era débil, se había atrevido hoy a arrebatarle sus cosas justo delante de ella. Sospechaba que Sang siempre había estado ocultando su verdadera naturaleza. Ahora que lo pienso, los demás siempre lo han elogiado por ser inteligente. Pero tras la muerte de su madre, la familia por parte de ella comenzó a perder influencia. Quizás cambió para protegerse a sí mismo. Al pensar en ello, se arrepintió inmediatamente de haber bajado la guardia. En ese momento, una criada sugirió, ¿deberíamos matar al tercer joven amo antes de que intente algo?